solamente lo puedo ver desde el celular, pero el celular no me permite, no tengo una aplicación como para poder ver los PowerPoint que están grabados. Entonces entras simplemente al canal de YouTube y ahí vas a tener el video con los PowerPoint que usamos. Ah, genial. Gracias, profe. Nada, ni por qué. Bien, les comparto pantallas. Hoy vamos a tener a otro invitado. El webinar anterior tuvimos a Gonzalo Muriega, que era un médico de familia, que la verdad que no sé ustedes si estuvieron presentes, pero la verdad que bastante bueno. Después vean la grabación. Hizo una muy buena presentación sobre crisis asmática y el tratamiento. Hoy nos tocaría ver lo que es el aparato cardiovascular. ¿Mm? Y vamos a hablar lo mismo, vamos a darle el mismo enfoque, el tratamiento de la hipertensión arterial, ¿no? Creo que es una situación clínica en la cual vamos a estar en contacto todos, ya sea por un familiar, ya sea por nosotros mismos, eh, o por algún amigo. Es algo que, por desgracia, es algo bastante común. Y la incidencia, o sea, la posibilidad de que tengamos esta situación clínica es bastante alta por los factores que van a influir para desarrollar esta condición. Ahí les voy a compartir pantalla. Hoy les vamos a traer, o invitamos, mejor dicho, a un cardiólogo que es el doctor Hernán Terrini, ¿m? Y con él vamos a tratar este tema. Bueno, hace un momentito se conectó Carlos, que todavía sigue por ahí. Él es el jefe de cátedra. Estamos como docentes adjuntos, la licenciada Valeria Cross, yo, Miguel Rojas. Tenemos al ayudante de cátedra Julieta Rey y hoy está como invitado el doctor Hernán Terrini. Pero vamos a empezar desde lo básico, ¿no? Desde el principio. ¿Cuál es la función del aparato cardiovascular? Bueno, básicamente es transportar sustancias. ¿Qué sustancias? Oxígeno, glucosa, desechos, ya sea dióxido de carbono y urea, por ejemplo, ¿no? Iones como sodio, potasio, fósforo, hormonas, que es muy importante para la comunicación entre las células, proteínas, aminoácidos y agua, ¿no? Entonces, básicamente el aparato cardiovascular se encarga de transportar. Y este transporte lo va a hacer gracias a la circulación, a ese flujo que va a poder realizar todo en su conjunto el aparato cardiovascular. Esta circulación eh, se va a dar del tejido sanguíneo, ¿no? El tejido sanguíneo es el que se va a poner en movimiento a través del corazón, que es el principal efector de este flujo, ¿bien? Que mediante su contracción, que nosotros la llamaríamos la sístole, y su relajación diástole va a crear un movimiento, un flujo, una circulación de ese tejido sanguíneo, y cuando nosotros hablemos de presión arterial, vamos a hablar de que ese flujo se va a mover con determinado caudal, o también vamos a decir que va a requerir para ese flujo una determinada presión, ¿sí? Una presión arterial, que va a ser después la que nosotros vamos a medir, ¿no? Pero acá hay que aclarar dos cosas. Uno, ¿qué sería la presión arterial? Que sería, en realidad, es la fuerza que ejerce el flujo de sangre sobre la superficie de las paredes de los vasos, o sea, se contrae el ventrículo izquierdo, sale eyectado un volumen que nosotros decimos que tiene un promedio de 70 mililitros, sale eyectado del ventrículo izquierdo hacia la circulación mayor, y ese volumen de sangre, ese flujo, va a ejercer una presión en las paredes de las arterias, ¿no? Y esa va a ser a lo que se llama presión arterial. Pero la que nosotros vamos a medir con el esfigmomanómetro o con el tensiómetro manual, ¿no? Es la tensión arterial. Y la tensión arterial es la fuerza que ejercen las paredes, ¿no? Contra el flujo de sangre que se está movilizando en el vaso, en el vaso arterial o en el capilar arterial, ¿no? ¿Se entiende?
Entonces, presión arterial es el flujo de sangre que ejerce una presión en las paredes, y la tensión arterial sería la fuerza o la tensión que ejercen las paredes de los vasos en contra de la presión arterial, ¿no? Van a llegar a un equilibrio, y nosotros midiendo la tensión arterial podríamos, como llega a ese equilibrio, podríamos decir que estamos midiendo también la presión arterial. Esta presión arterial está dada por diferentes factores, ¿no? Por ejemplo, el gasto cardíaco, que sería el volumen minuto que se moviliza de tejido sanguíneo; la resistencia vascular sistémica, ahora vamos a desarrollar un poquito más esto; la contractilidad del miocardio. Recuerden que el corazón tiene propiedades, ¿no? Y una de ellas es que se va a contraer, y se va a contraer con determinada fuerza, que sería el inotropismo, ¿no? La contractilidad. El volumen sistólico del ventrículo izquierdo, o sea, cuando el ventrículo izquierdo entra en sístole, se contrae, va a movilizar determinado volumen. Nosotros decimos que tiene un promedio de 70 mililitros. El diámetro de las arterias, que va a estar relacionado con la resistencia vascular sistémica; la distensibilidad de las paredes arteriales, o sea, cuando el flujo ejerce una presión sobre las paredes, qué tanto esas paredes se van a distender, ¿no? Van a permitir que esa presión afecte sobre ellas, se van a distender, decimos. Y hemocomponentes, por ejemplo, la cantidad de volumen de agua, la cantidad de proteínas, por ejemplo, la albúmina, ¿no?, que va a tener, la cantidad de iones, por ejemplo, sodio. Esos hemocomponentes van a ir dando también, van a participar en lo que es la presión arterial. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Hasta ahora tenemos bastantes. Bien, sigo. Ahora, si ustedes fueron viendo los videos y fueron viendo las guías, nosotros les planteamos dos fórmulas, ¿no? Pero en realidad, cuando hablamos de presión arterial, nosotros podríamos ir desglosando estas fórmulas, pero nosotros les planteamos estas dos fórmulas básicas, ¿bien? Nosotros vamos a hablar de caudal, que es el resultado entre lo que sería el gradiente de presión, o sea, por ejemplo, la presión sistólica, y una resistencia, ¿bien? ¿Y a qué llamamos resistencia?, me van a decir ustedes. Bueno, la resistencia sería el producto, sería la relación que hay entre la longitud de un vaso y el diámetro. A ver, pero yo les estoy nombrando las fórmulas. Vamos a una aplicación práctica. Para la gente que está en Buenos Aires, imagínense la General Paz. Para las personas que están en San Luis, imagínense la Ruta 7, ¿no? Estas dos autovías, ¿no?, tienen determinada cantidad de carriles, ¿no? O sea, tiene un carril, si hasta donde mal no recuerdo, la autovía 7 tiene 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, ¿no? La General Paz tiene un poco más, tiene, si no me equivoco, 4 o 5 carriles. Por esas autovías pasan generalmente determinada cantidad de autos. Nosotros vamos a hablar de determinado flujo de autos, tantos autos por minuto. Si nosotros lo pasamos a lo que sería el aparato cardiovascular, nosotros podríamos decir que está pasando determinados litros minutos, ¿no? De tantos litros minutos de sangre. Bueno, a esa presión, a ese caudal, si no hay ningún accidente, si no hay ningún control policial, si no hay ninguna obra, ¿no?, va a pasar de manera fluida. Ahora, ¿qué pasa? A veces nos encontramos con alguna obra y esos 4 carriles en General Paz o uno de los carriles de la autovía 7 se obstruyen. Entonces, el mismo caudal que pasaba habitualmente, ahora tiene que pasar, en vez de como pasa habitualmente, tanto en la General Paz con 4 o en la autovía 7 en 2,
va a tener que pasar en 1, por ejemplo, ¿no? Y ese flujo se va a enlentecer y va a pasar menos cantidad de autos por minuto, ¿no? Si hacemos la equivalencia, si hay alguna obstrucción en un vaso, en vez de pasar 5 litros, 5 litros por minuto de tejido sanguíneo, van a pasar 4 litros por minuto, ¿no? ¿Y cuál va a ser el problema? Que si pasa menos volumen de sangre, va a llegar menos nutrientes, porque habíamos dicho que la función del aparato cardiovascular es transportar sustancias. Una de esas sustancias es oxígeno y glucosa, ¿no? Y recuerden, sin oxígeno y sin glucosa nosotros vamos a perder la cabeza. Entonces, si disminuye el caudal, si disminuye el aporte de sangre a determinado tejido, por ejemplo el cerebro, va a disminuir el aporte de nutrientes. Y si hablamos de que hay una región que está con poco aporte de nutrientes, también va a estar con un poco, ese lugar, esa zona, va a tener un metabolismo anaeróbico porque va a tener poca aporte de oxígeno y va a generarse ácido láctico. Y si estamos diciendo de que el caudal disminuyó, ¿m? O sea, el aporte sanguíneo, también va a disminuir el retorno venoso. Entonces se va a empezar a acumular ese desecho, ese ácido láctico. Y eso mismo también va a continuar lesionando los tejidos. Así que es muy importante esa relación entre lo que sería el gradiente de presión, ¿m? Y la resistencia. Por ejemplo, otro ejemplo un poco más cotidiano, cuando hablemos de resistencia, uno puede agarrar una manguera, ¿sí? Ya sea para lavar el auto, ya sea para lavar el patio, ya sea para regar las plantas. Nosotros cuando hablamos de resistencia vamos a hablar que esa resistencia va a depender de la longitud, ¿no? En el caso de que estemos lavando la vereda o el auto o las plantas, la longitud de la manguera y el diámetro. El diámetro va a corresponder a lo ancho del agujerito del tubo, ¿bien? En este caso de la manguera. Si nosotros hacemos esa correlación a los vasos, ¿bien? En este caso arteriales, esa resistencia va a estar dada por la longitud de esos vasos arteriales hasta los capilares y del diámetro, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso que por algún motivo, por ejemplo el calor, ¿no? Aumenta su diámetro, o sea, aumenta la distancia que hay entre pared y pared un 19%, el flujo se va a duplicar, la resistencia va a disminuir, bien, va a haber menos resistencia, por lo tanto el flujo va a pasar más libremente. ¿Sí? En contraposición, si nosotros tenemos un vaso de la misma longitud, ¿no? que el anterior, y hacemos que disminuya el diámetro, o sea, la distancia entre pared y pared, disminuya un 16%, por ejemplo, el flujo va a disminuir el doble, o sea, la resistencia va a aumentar el doble. ¿Mm? Sería como el atasco o el control de tráfico que se realizaría en una autovía, por ejemplo, ¿no? Entonces no van a pasar la misma cantidad de autos en un vaso en el cual disminuyó el diámetro que en el que aumentó. En el que aumentó va a pasar más libremente. ¿Mm? Esta gradiente de presión es muy importante porque eso nos va a permitir aportar nutrientes a órganos muy importantes. Nosotros les vamos a decir, los vamos a llamar órganos blancos. ¿Sí? Por ejemplo, órganos blancos va a ser los riñones, el hígado, el cerebro, ¿no? Los pulmones. ¿Bien? Son órganos que necesitan un aporte de flujo o de un caudal del tejido sanguíneo, tanto para funcionar como para poder eliminar
los desechos y poder realizar sus tareas lo mejor posible. Y acá les traemos, de lo que venimos hablando, otro término, flujo laminar, ¿no? Que lo habrán visto en las guías. Cuando hablamos de flujo laminar, entonces hablamos de cómo es el pasaje de ese fluido a través de la luz de un tubo. En este caso sería un vaso arterial o un capilar arterial. Este flujo se va a realizar o se va a distribuir por capas, ¿no? Si nosotros lo vemos, lo cortamos de manera longitudinal, lo veríamos de esta manera, pero si nosotros lo cortamos de manera transversal, lo veríamos como unas capas de cebolla, ¿no? Siendo que las capas más externas, las que van a estar en relación con las paredes del vaso, ¿no? El vaso en este caso sería la línea roja y en este caso sería la línea negra. Cuando más en relación esté con las paredes del vaso, va a haber más fricción con las paredes del vaso, por lo tanto va a disminuir la velocidad, ¿bien? Y por lo tanto, esta capa que está en íntima relación con la pared del vaso va a disminuir su velocidad y la otra capa que va a estar en relación con esa primer capa también va a disminuir la velocidad porque va a haber fricción, va a haber un choque de partículas con la primera capa, ¿se entiende, no? Entonces, cuanto más al centro de la luz del vaso, el flujo va a estar mucho más fluido, porque va a estar con menor relación con partículas con menor velocidad. Entonces, si nosotros tenemos un vaso de determinado diámetro, va a permitir determinado flujo de sangre. Y acá vamos al ejemplo que tenemos en este gráfico. Por ejemplo, si nosotros mantenemos siempre la misma presión sistólica, por ejemplo, 100 milímetros de mercurio, o mejor dicho, esta sería la presión arterial media, ¿no? Que es que sería la relación entre la presión sistólica y la presión diastólica. Bien, la presión, Profe, ¿sí? disculpe, hay alguien que no puede ver el gráfico, Chan, chan. no puede ver la presentación. ¿Ustedes la están viendo? Yo sí. Ah, bien, entonces Sí, profe, sí se ve. debe ser algo de internet de la persona. Yo también la estoy viendo, profe. Yo también la veo. Claro, no, debe ser algo de la persona. Decirle que no se preocupe, que después lo va a poder ver en el canal de YouTube. Ok. Entonces, nosotros tenemos a una presión de 100 milímetros de mercurio que con un diámetro de 1 mililitro, por ejemplo, va a pasar un flujo de tejido sanguíneo de 1 mililitro minuto, por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. En cambio, si ese diámetro aumenta a 2, o sea, la distancia entre la pared y la pared aumenta a 2 milímetros, el flujo va a aumentar y encima va a aumentar de manera exponencial, no es que se duplica, ¿no? Habíamos visto anteriormente que si variaba un 19% o un 16% ya se duplicaba tanto a mayor o a menor, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo, si nosotros tenemos un diámetro de 1 mililitro minuto, el flujo va a ser un, eh, de 1 mililitro minuto, ese va a ser el flujo. Y si lo variamos a 2 milímetros, ¿no? El diámetro, el flujo va a ser de 16 mililitros minuto. ¿Mm? Y ahora, ¿qué pasaría si nosotros variamos ese diámetro a 4? El flujo va a aumentar de manera exponencial. Entonces, es muy importante cuando empecemos a considerar, que ahora lo vamos a ir retomando, la regulación de la tensión arterial o de la presión arterial, ¿no? Porque vamos a empezar a hablar del flujo del tejido sanguíneo dentro del vaso, el diámetro del vaso. ¿Mm? Es muy importante el diámetro y todos los factores que van a ir influyendo en el diámetro del vaso. ¿Bien? Y acá les traigo otro ejemplo de lo que sería un flujo turbulento, ¿no? Pero ustedes quédense con el flujo laminar. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? El flujo turbulento se va a producir cuando haya algún elemento que modifique las paredes del vaso. Por ejemplo, cuando nosotros medimos la tensión arterial,
nosotros inflamos el manguito. Al inflar el manguito vamos a crear una alteración en la pared de la arteria, o sea, vamos a hacer que colapse un poco y ahí se va a generar un flujo turbulento, ¿bien? Que son los ruidos de Korotkov que vamos a escuchar para medir la tensión arterial, ¿bien? Que son los ruidos que después tenemos que ver cuál es el primer ruido y cuál es el último. El primero sería la sistólica y el último sería la diastólica, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Acá les presento un gráfico, la verdad me interesó bastante que mostrárselos, pero ahora vamos a hablar en específico. Les dejo el QR del enlace del canal de YouTube de donde saqué este gráfico, porque la verdad que está muy bien explicado. Entonces, la presión arterial es muy importante para la irrigación de los órganos, ¿no? La presión arterial media va a ser la que nos va a hablar de la irrigación de los órganos. Ustedes quédense con que la presión arterial media es la relación entre la presión sistólica y la diastólica. Hay una fórmula, después si ven el video, ahí la van a tener. Pero la presión arterial media es la que vamos a tener en cuenta cuando pensemos en irrigación de órganos, por ejemplo, el cerebro. Y esta presión va a depender tanto de la resistencia vascular periférica, en la cual influye la longitud, los hemocomponentes del tejido sanguíneo y el radio, o sea, el diámetro del vaso, ¿no? Lo que vimos recién. Pero también va a estar, se va a ver influido por el volumen sistólico, ¿bien? O sea, el volumen que va a movilizarse en ese flujo, y también de la frecuencia cardíaca, ¿bien? Y eso nos va a dar a nosotros un gasto cardíaco, ¿bien? Después vean el video, la verdad es bastante interesante, ese volumen sistólico después se puede modificar por otros factores, como pueden ver acá en la imagen. Nosotros no vamos a avanzar mucho, pero es muy interesante cómo la irrigación de un órgano, ¿no? En este caso lo vamos a medir por la presión arterial media, depende tanto de la resistencia vascular periférica como también del gasto cardíaco. ¿Bien? ¿Qué serían entonces estas dos fórmulas? ¿Bien? Tenemos la resistencia vascular sistémica y el caudal. ¿Bien? Cuando hablemos de gasto cardíaco, recordemos que es el volumen minuto que moviliza el corazón de tejido sanguíneo. ¿Bien? Se va a expresar en litros minuto. Ese gasto cardíaco va a salir de la cuenta del volumen del ventrículo izquierdo, lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca, por minuto. ¿Bien? O sea, por ejemplo, si mi ventrículo izquierdo tiene un volumen de 70 mililitros y mi frecuencia cardíaca es de 70 latidos por minuto, entonces multiplico 70, que sería mi volumen, por 70, que sería mi frecuencia cardíaca por minuto, y eso me va a dar un volumen minuto, ¿bien? Que sería 4.900 mililitros o 4,9 litros minuto, ¿bien? Después, cuando vean el video, escaneen este QR que está bastante bueno el video. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Sí, disculpe. Cuando usted se refiere al video, cuando explica un ejemplo, ¿esos videos van a estar después en YouTube o en este link? Si vos estás ahora con la compu, agarrá el celular y podés escanear este código QR. Pero yo en breve ya estoy por pasar de diapositiva. Cuando vuelvas a ver el video en el canal de YouTube, en Eventos Enfermería UNTREP, ponele pausa a este momento, escaneas este código QR que está acá en la pantalla y te va a mandar a un video de YouTube. La verdad que está bastante bueno. Bien. Hasta ahí vamos viendo la importancia del gasto cardíaco, o sea, del volumen que se mueve por minuto de tejido sanguíneo, ¿no? O sea, del caudal de sangre que se va a mover, y también de la importancia de la resistencia vascular sistémica, que va a ser básicamente la resistencia al flujo de sangre que se va a producir por los vasos sanguíneos, en este caso, que va a ser por los vasos arteriales. Nosotros vamos a hablar
de mecanismos de regulación de la tensión arterial, de la presión arterial, ¿bien? Y vamos a tener tres tipos de mecanismos de regulación. Vamos a hablar de los mecanismos de regulación a corto plazo, de los mecanismos de regulación a mediano plazo y de los mecanismos de regulación a largo plazo, ¿no? Es bastante fácil de acordarse. A corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, acá se me fue la edición, bueno, no importa. A corto plazo tenemos que inicia, como el nombre lo dice, en segundos o minutos, ¿no? Es a corto plazo, es casi en el momento. Y en este va a participar principalmente el sistema nervioso central. En los mecanismos de regulación a mediano plazo vamos a tener que inicia en aproximadamente 30 minutos, 60 minutos o a veces un par de horas, ¿no? Y en este vamos a hablar principalmente del sistema renina-angiotensina, ¿bien? De la relajación de la vasculatura por estrés y del desplazamiento de líquidos. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Y cuando hablemos de mecanismos a largo plazo, vamos a hablar de que el tiempo de inicio es llama ahora en horas o a veces incluso en días y va a perdurar por semanas, ¿bien? Y en este caso nosotros vamos a hablar de que la estructura que va a estar participando principalmente va a ser el riñón, ¿bien? Ahora vamos a explicar un poquito bien. Hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, apáguelo. Bien, ahí va. Y entonces, cuando hablamos de los mecanismos a corto plazo, recordemos que el sistema cardiovascular Ahí vuelvo. recordemos que el aparato cardiovascular está regulado por el sistema nervioso central, ¿bien? Y vamos a hablar del sistema simpático y del sistema parasimpático, ¿bien? El sistema simpático se va a encargar, como vimos el webinar anterior, de, en este caso, mediante receptores y hormonas, ¿bien? En el caso del aparato cardiovascular, de aumentar la frecuencia cardíaca y disminuir la luz de los vasos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del sistema parasimpático, lo que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca y aumentar el diámetro de los vasos. Y ahí ya empezamos a ver cómo participan las fórmulas que antes les habías mostrado, ¿no? Recuerden, nosotros dependemos de un caudal y si ese caudal depende de la frecuencia cardíaca, ¿no? Si la aumentamos, va a aumentar el caudal y si disminuimos esa frecuencia cardíaca, va a disminuir el caudal. Y en el caso del diámetro de los vasos, ¿no? Si el sistema simpático va a disminuir el diámetro, por lo tanto va a aumentar esa presión, ¿no? El caudal se va a ir enlenteciendo y en el sistema parasimpático el diámetro va a aumentar, por lo tanto el flujo va a ser mucho más libre, ¿no? Por lo tanto va a disminuir la presión. Cuando hablamos del mecanismo a corto plazo, en esta estructura van a intervenir varoreceptores y quimioreceptores, ¿no? Son estructuras que se van a encontrar, por ejemplo, en el callado aórtico o en el seno carotidio, ¿no? Que van a censar ya sea la presión del flujo o también la presencia de oxígeno. Y estos lo que van a hacer cuando censen un flujo disminuido o un flujo aumentado, van a activar un centro, ¿no? Ven que acá en la imagen terminan a nivel de la columna cervical, ¿bien? Van a activar un centro vasomotor. Este centro vasomotor se encuentra cerca del bulbo y en el tercio inferior de la protuberancia, ¿no? Básicamente en el tronco encefálico. Y este centro vasomotor se va a ocupar de aumentar la frecuencia cardíaca, disminuir la frecuencia cardíaca,
aumentar el diámetro, disminuir el diámetro, según la necesidad que tenga el organismo y que hayan sensado esos varoreceptores o quimioreceptores. ¿Qué son los varoreceptores? Los varoreceptores son células especializadas que se ocupan de sensar la presión con el cual fluye el tejido sanguíneo. Bien, a determinada presión se van a enviar un estímulo para que este centro vasomotor inhiba o active determinado mecanismo. Bien, ya sea aumentando la frecuencia cardíaca, disminuyendo la luz de los vasos o aumentando el diámetro de los vasos y disminuyendo la frecuencia cardíaca. ¿Y qué son los quimioreceptores? Son células que se especializaron en sensar la concentración de oxígeno, ¿no? O sea, cuanto más flujo tiene, más oxígeno va a circular por cerca de ese centro, de ese quimioreceptor. Bien, ahora si disminuye el flujo, entonces esos quimioreceptores van a decir, acá hay poco caudal, entonces tenemos que mejorar ese caudal. Va a enviar una orden a ese centro vasomotor y se van a activar los mecanismos. Entonces, estos centros vasomotores, este centro vasomotor, perdón, se va a encargar de regular mediante el sistema simpático y parasimpático de regular tanto la frecuencia cardíaca, o sea, si aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca, se modifica el gasto cardíaco, por lo tanto el caudal va a aumentar o va a disminuir, y también va a modificar la luz, o sea, el diámetro de los vasos, y eso va a implicar hacer que ese caudal tenga más resistencia, por lo tanto aumente esa presión, o menor resistencia, por lo tanto disminuya mejore el flujo. Bien. Después también tenemos el mecanismo a mediano plazo. Bien, acá vamos a hablar de que empieza en los riñones, ¿no? En los riñones se encuentra el aparato yuxtaglomerular. Eso lo vamos a ver así muy por arriba, pero como para que les dé una idea, ¿no? Tenemos el aparato yuxtaglomerular, que son un conjunto de células que se encuentran, acá se los muestro. Este sería el riñón. Si tomamos una nefrona, en la nefrona nosotros tenemos una cápsula de Bowman, que es donde se produce la filtración, y arterias, que van a ser en realidad capilares, ¿no? Arteriolas. Cerca de esas arteriolas se encuentran un grupo de células especializadas que van a sensar, ¿no? El flujo del tejido sanguíneo. Y según el caudal o el flujo por el cual circule ese tejido sanguíneo, las células van a responder de determinada manera. En relación al mecanismo a mediano plazo, cuando ese flujo disminuye, ese volumen minuto disminuye, esa presión, por lo tanto, va a disminuir. ¿Qué va a hacer? Va a generar una sustancia que se llama renina, que después va a reaccionar con otra sustancia y va a generar lo que es la angiotensina 1. Y esta, en el pulmón, se va a reaccionar con una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Muy importante, acuérdense este nombre, enzima convertidora de angiotensina, se va a transformar en angiotensina 2. Y esta va a participar en la vasoconstricción. Y acá tenemos, ¿ven? Lo que veníamos hablando. Va a disminuir entonces el diámetro de los vasos. Y eso va a participar en lo que es el aumento de la presión arterial. Pero esta angiotensina 2 también participa junto con otra sustancia, ¿no? En la reabsorción de sodio y agua. ¿Bien? Y acá tenemos otro factor. Nosotros habíamos dicho que dependía de los hemocomponentes, tanto agua como iones. Uno de los iones es el sodio, que tiene muy buena relación con el agua. Y esto va a hacer que aumente el volumen circulante en el aparato cardiovascular. Por lo tanto, al aumentar, nosotros le decimos aumentar la volemia, el volumen de líquido, el volumen de tejido sanguíneo, va a aumentar también en la presión arterial. Bien,
Este sería el segundo mecanismo a mediano plazo. Pero también tenemos que si hay mucha presión en esos capilares o en esos vasos arteriales, estos vasos van a tender a elongarse, ¿no? O sea, a aumentar el diámetro, ¿no? De manera automática. Y eso va a permitir que un mismo volumen que estaba contenido en determinado diámetro va a tener más espacio en donde estar. Por ejemplo, si el capilar medía 1 milímetro, después de que se elongue ese vaso, va a poder llegar a medir 1,5 milímetros o 2 milímetros. Y habíamos visto que la variación, una pequeña variación de ese diámetro, modificaba un montón en la presión arterial, ¿no? Habíamos dicho que un 16 o un 19% podía aumentar el doble, tanto en aumentar la presión como en disminuir la presión. Así que es muy importante también ese mecanismo. Y si también hay mucho volumen en ese aparato cardiovascular, ¿no? En ese capilar o en ese vaso arterial, si hay mucho volumen de tejido sanguíneo, en este caso de agua, ese contenido, ¿no? Ese líquido, ese agua, va a pasar al espacio extravascular, o sea, va a salir del vaso, ¿bien? O sea, estamos diciendo que si hay mucho volumen, ese vaso va a tender a relajarse, a elongarse, ¿no? A aumentar el diámetro, y encima va a permitir que un determinado contenido de líquido salga al espacio extravascular, perdón, que también va a ser el espacio extracelular, ¿no? Nosotros le llamamos al tercer espacio. Y eso va a permitir también disminuir la presión arterial. Un ejemplo, así dicho a grosso modo, y algo muy exagerado serían los edemas, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo sentado o las personas que tienen problemas vasculares, pasa eso, tienen los vasos mucho tiempo con mucho contenido de tejido sanguíneo y ese contenido hace que los vasos se elonguen, o sea, aumenten el diámetro y parte encima de ese componente líquido pase al tercer espacio, ¿bien? Al espacio extravascular y que después es lo que nosotros vamos a ver como edemas, ¿bien? Los edemas igual tienen muchos factores que los producen, pero sería como un ejemplo en este caso. ¿Estamos? Y después pasamos, ahora ya como para ir cerrando, al tercer mecanismo de regulación, el mecanismo a largo plazo. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos del mecanismo a largo plazo, vamos a hablar también de los riñones, ¿no? Pero en este caso no vamos a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bien, en este caso vamos a hablar de que, como es a largo plazo, se va a trabajar más con el volumen circulante. ¿Qué quiere decir? Este aparato yuxtaglomerular dijimos que va a censar el caudal de esta arteriola, ¿no? Entonces viene sangre, estas células que están especializadas en censar eh, el caudal y por lo tanto la presión con la que se moviliza este tejido, van a censarlo, y si censan que hay mucho volumen, lo que van a hacer, o el razonamiento sería, si pasa mucho volumen, es porque está pasando, o va a pasar va a haber un aumento de la presión, y por lo tanto, si hay mucho volumen y hay mucha presión, la respuesta a eso va a ser, vamos a hacer que el riñón o el organismo elimine más agua y sodio. Bien, nosotros le vamos a llamar diuresis por presión y natriuresis por presión. Bien, la diuresis por presión básicamente va a ser, bueno, tenemos mucho volumen, tenemos que eliminar líquido. Bien, y parte de ese líquido también va a eliminar sodio. ¿Mm? En contraposición, si nosotros tenemos poca concentración de sodio circulando, ¿no? Va a ser al revés, va a intentar recaptar el sodio, por lo tanto, va a hacer que el volumen de esa diuresis disminuya, por ejemplo. ¿Sí?
Y esos serían los 3 mecanismos de regulación que tenemos nosotros de la presión arterial. Entonces serían, como para hacer un breve repaso, un mecanismo a corto plazo y un mecanismo a mediano plazo y también a largo plazo, ¿no? A corto plazo es minutos y segundos, en el cual principalmente está el sistema nervioso central. Un mecanismo a mediano plazo va a estar participando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿bien? Que va a tardar más o menos 30 minutos, a veces una hora, un par de horas, en el cual también va a haber una elongación del vaso arterial, ¿no? Y va a haber desplazamiento de líquidos al tercer espacio, ¿bien? O sea, al espacio extravascular. Y como mecanismo a largo plazo, nosotros vamos a tener esa regulación de la excreción renal, en la cual básicamente va a regularse la producción de orina, en la cual se va a participar o a estar en esa excreción de orina agua y sodio. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, profe, se va entendiendo. Básicamente hay que recordar acá que nosotros tenemos que el gasto cardíaco depende de varios factores, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, por ejemplo, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? La contractilidad del miocardio, por ejemplo, ¿no? Cómo se llena ese ventrículo, pero después si ven el video lo van a desarrollar bastante más. Y también esa presión arterial va a depender de la resistencia vascular sistémica, ¿no? En el cual uno de los más importantes era el diámetro, cómo variaba ese diámetro, que encima una pequeña variación se traducía en una variación muy importante de la presión arterial, ¿no? No es que es una relación bastante sí, bastante igualitaria, sino que es exponencial. Profesor, una consulta. ¿En un mismo sujeto podemos ver esta variación o particularmente podemos relacionar estas variaciones a una sola patología, por ejemplo? Y depende los factores, ¿no? Si uno se pone por ejemplo, hoy en Buenos Aires creo que ahora estará haciendo, ¿cuánto? Unos 12, 10 grados estará haciendo más o menos. Si yo salgo ahora al frío, voy a tener vasoconstricción, simplemente vasoconstricción. Y eso me va a modificar la tensión arterial. Claramente que mi cuerpo se va a adaptar y no se va a notar tanto esa variación, pero va a haber vasoconstricción. O no sé si a alguno de ustedes les pasó salir a caminar o salir a correr un día a las 2 de la tarde en pleno verano, lo mismo, efecto contrario, va a haber vasodilatación. Entonces, ¿qué les pasa a muchas personas? Hay vasodilatación, el volumen va a disminuir, ¿no? Porque va el diámetro de esos vasos, sobre todo los que llevan sangre, un caudal al cerebro, va a aumentar, el flujo va a tener menos resistencia y va a disminuir el aporte de irrigación del tejido sanguíneo al cerebro. Entonces se desmayan, ¿bien? Porque hay mucha vasodilatación. Y ahí solo trabajamos un factor, que es el diámetro de los vasos. Cuanto más compleja la patología, más sistemas se van a activar. Por ejemplo, ¿no? Ahora yo, que estoy exponiendo o que estoy hablando con ustedes, tengo un poco de estrés. Mi cuerpo al estrés lo va a traducir como, bueno, tengo que defenderme de algo. Va a liberar cortisol por las glándulas suprarrenales y eso va a hacer que haya un poco de vasoconstricción, aumente la frecuencia cardíaca, ¿no? Se van a participar bastantes estructuras. Ahora, imagínense si hay una infección, por ejemplo. Una infección simplemente como infección, ¿no? El organismo va a necesitar que en determinado lugar, por ejemplo, una infección urinaria,
en las vías urinarias mejore la irrigación sanguínea, el aporte de nutrientes, por lo tanto, mi organismo va a responder de determinada manera para mejorar el gasto cardíaco, ¿bien? Para mejorar esa irrigación. Tenemos por ahí al, ¿cómo se llama? Hernán Terrini, al doctor. ¿Se escucha? Hola. ¿Cómo andás, Hernán? ¿Todo bien? Sí, Miguel. ¿Está bien? A ver, para Bien. que subo el Tranqui. volumen. No sé si se escucha bien, estoy Se te conectado por escucha re bien. y Sí, se escucha trabajando bien. acá. Ah, Se bien, escucha parece. bien. Está de guardia. Pero no, se Sí, te escucha re bien. yo estoy viendo los participantes, no veo ninguna presentación, es porque vos lo estás manejando, ¿no? Esto. Claro, Ah, cuando bien. vos me digas, yo comparto tu pantalla. Como para terminar de responder a Karina, entonces, cuando más compleja la patología, más sistemas se van a activar. En una insuficiencia cardíaca o una persona hipertensa de muchos años de hipertensión arterial, estos sistemas van a estar activados por mucho tiempo y van a ser varios sistemas al mismo tiempo. Entonces se va a volver más complejo y ahora Hernán va a explicar que el abordaje de esta hipertensión entonces se tiene que dar desde varios ángulos, ¿no? No solamente por ejemplo, el diámetro de los vasos. ¿Bien? Pero ahora ya te lo dejo a vos, Hernán. ¿Cómo andás? Dale, dale. Bueno, Yo voy ¿cómo andan compartiendo todos? pantalla. A ver, estás poniendo ahí está, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Yo soy Hernán Terreni, soy cardiólogo, ¿sí? Trabajo en ALPI, en Hospital Roca, en Trinidad Ramos Mejía, unidad coronaria, me dedico a esto, ¿sí? Eh, la idea de la charla es explicarles un poco en un contexto más clínico, ¿sí? Ya conociendo un poco la fisiopatología de la hipertensión arterial y los diferentes tratamientos con abordaje farmacológico, pero nunca olvidar todo lo que es el régimen, los cambios del estilo de vida para bajar esa respuesta al sodio, que es lo que genera la hipertensión, ¿sí? Entonces, pasa la diapo, Miguel, creo que es una más, ahí está. Eh, Vamos a hacer un caso, ¿sí? Esto es la realidad, esto es lo que nos encontramos el día a día, y una persona que es relativamente joven, un varón, que viene con hipertensión leve, ya viene tratado con enalapril, ¿sí? 10 veces, 10 miligramos cada 12 horas, un poco de dislipemia, ya tratado, fumó en su momento, ahora es un exfumador, corrigió su peso, está con un índice de masa corporal normal y correctamente hace ejercicio 3 veces a la semana. Entonces, es un paciente que de la cotidianidad, ¿sí? Aparece todos los días en este caso. Pasa a la siguiente. Entonces, uno cuando ve un paciente de estas características, lo primero que tiene que evaluar en realidad es el riesgo cardiovascular global, ¿sí? No es solamente la hipertensión, no es solamente si tiene 50 años, no es solamente si tuvo o no una enfermedad previa, ¿sí? Es siempre desde el ángulo global, ¿sí? Y lo primero que tenemos que evaluar son los factores de riesgo que se asocian a esta hipertensión, sumados a los otros factores de riesgo, que ahora los vamos a ver, ¿sí? Y lo que hay que determinar siempre y exclusivamente es si existe o no daño de órgano blanco. El daño de órgano blanco es la etapa inicial o final de la respuesta hipertensiva, de la carga hipertensiva que está sostenida en el tiempo para esta persona, ¿sí? Porque una vez dice 50 años, ¿es joven o no es joven? Y depende. Si tiene hipertensión arterial desde los 20 años de edad, ya es una persona que tiene envejecimiento vascular. Y si es una persona que hoy, con 50 años, se diagnostica hipertenso por primera vez y se determina que no ha tenido previamente hipertensión, es otro tipo de paciente, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, evaluamos un riesgo cardiovascular global con los diferentes scores que existen hoy día. Son viejos en realidad y se aplican
en la actualidad, ¿sí? Es el score de Framingham, también está el Hard Score europeo, todos estos se pueden acceder vía internet, están en las diferentes guías que se usan, son universales, ¿sí? De la American Heart Association, American College of Cardiology, de la OMS, el QRIS, ProCam, World, Life, miren todos los que hay. Todos estos son válidos para ser aplicados a este paciente y a todos los pacientes con los cuales vamos a encontrar en nuestra práctica diaria, ¿sí? Pasa a la siguiente. Entonces, lo primero que uno tiene que determinar acá, yo estoy mirando de la otra porque es muy chiquito de la pantallita, ¿sí? Es básicamente los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos que uno tiene que hacer en una persona es evaluar si existe o no daño de órgano blanco. Existen métodos no invasivos, métodos muy sencillos, rutinarios, y métodos un poco más complejos para determinarlo, ¿sí? Lo primero que ve es hacer un electrocardiograma, evaluar la función renal con un simple análisis de laboratorio, ¿sí? Y dosar la creatinina y calcular el filtrado glomerular. Si hay o no proteinuria, saben que la hipertensión genera daño, uno de los órganos diana que afecta es el riñón, entonces es muy importante hacer una ecografía del corazón para ya evaluar los cambios estructurales que pueden ser desarrollados asociados a esta hipertensión. La pregunta es, ¿alcanza con esto? Esto es algo de rutina, es decir, uno dice, bueno, un hipertenso, encuentro con 140 de presión arterial sistólica, 90 de diastólica, y le hago esto. Y los valores dan normales. Entonces, lo que plantean las guías, lo que plantea la práctica clínica, es no quedarse con simplemente unos simples análisis, es evaluar globalmente y en profundidad cada paciente, y cada paciente es distinto al del otro. Entonces, es interrogar bien en base a si tiene historias previas de alguna enfermedad del corazón, evaluar bien si este paciente o esta persona tiene alguna alteración, sea isquemia, es decir, que sufra ese ventrículo a el ejercicio, ¿sí? Y se pueden evaluar otros estudios de mayor complejidad, como son hacer una prueba de estrés, hacer, sea con resonancia o con ecografía, o hacer una perfusión miocárdica, porque seguramente pueda tener enfermedad vascular coronaria. Evaluar también cómo está la permeabilidad de las arterias, todas las arterias. La hipertensión genera un daño endotelial, ese daño endotelial aumenta la carga aterosclerótica y puede afectar la economía de los grandes vasos y de los pequeños vasos. Entonces, se puede generar obstrucciones a nivel de las carótidas, se puede depositar calcio, por eso está el score de calcio, evaluar las curvas de onda de pulso, son estudios un poco de mayor complejidad, pero se usan. Cardiografía por impedancia, eso no sé si lo saben qué es, pero es un estudio ya más dinámico de la hipertensión arterial y se usa en casos más complejos, ¿sí? Evalúan la respuesta de carga hipertensiva, cómo la arteria se dilata o se retrae en base a los cambios dinámicos de la frecuencia cardíaca, ¿sí? También se puede hacer un estudio de la retina, eso por fluoroscopía, para ver si hay daño a nivel del fondo de ojo y demás, y estudiar la aorta y también estudiar a nivel cerebral su estado cognitivo, ¿sí? Eso es lo que recomienda el consejo. Entonces, ahí está, pasa a la siguiente que está muy bien. Entonces, fíjense cómo uno no se queda con un solo dato, se queda con varios datos, ¿sí? Y esta es una tabla que están recomendadas en todas las guías internacionales, ¿sí? La Sociedad Española de Cardiología en el año 2008, 2018 y otras tantas recomiendan este tipo de score. Es un score que aplica diferentes conductas en base a los niveles de presión arterial que están arriba, ¿sí? Según niveles de presión arterial, y a su izquierda, según si está en un estado de hipertensión, cómo está avanzada esa enfermedad hipertensiva. Si está en un grado no complicado, si está en una fase de enfermedad asintomática o si ya está en una fase de enfermedad establecida,
¿Se llega a ver eso? ¿Lo ven? Entonces, supongamos que tienen una persona que tiene 130 de sistólica y 85 de diastólica, pero no tiene factores de riesgo. Entonces, ahí lo dejamos en el primer rectángulo, que es de bajo riesgo. Dice, bueno, está bien, estamos en una situación donde por ahora no corre riesgo de mortalidad, ¿sí? Pero a medida que van subiendo los grados de hipertensión arterial, a medida que van subiendo esas cifras de presión arterial y se van acumulando factores de riesgo, los de Framingham, los clásicos, si es un tabaquista, si es, además de hipertenso, es un diabético, además de eso tuvo un infarto o alguna otra patología, bueno, eso va determinando el riesgo. Y eso es lo que nosotros nos aplica dentro de nuestra profesión, a ser más agresivos e intensos en el tratamiento, ¿sí? Se trata con mucha mayor intensidad. Pasar a la siguiente. Entonces, fíjense eso es lo más importante, ¿sí? Nosotros lo que determinamos es quién es el de alto riesgo, quién puede tener una complicación de gravedad en el corto plazo, y son los pacientes que necesitan ser urgentemente intervenidos con tratamiento farmacológico. Ahora vamos a ver cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Pero eso es lo más importante. Tener en cuenta si tienen factores de riesgo, tienen enfermedad establecida, sea hipertrofia ventricular, diabetes con daño de órgano blanco, si tienen múltiples factores de riesgo, son 3 o más factores de riesgo, ya uno tiene que ser intervenido, digamos, de una forma más agresiva. Y también tenemos en cuenta que los grados de hipertensión arterial también nos van marcando en esa escalera cómo vamos a ir avanzando. Fíjese que una persona que tiene muy altos niveles de presión arterial, aunque no tenga factores de riesgo, tenemos que ser intensivos. Ahora, si no tiene la presión arterial muy alta, pero tiene extrema enfermedad, somos agresivos. Pasa a la siguiente. Entonces, lo que uno evalúa globalmente es el riesgo cardiovascular, la presencia de daño o no de órgano blanco y qué magnitud de cifras tensionales presenta el paciente en continuidad, es decir, no una sola determinación, ¿sí? Para determinar la presión arterial se puede utilizar a veces estudios de monitoreo dinámico de la presión, como son el MAPA, lo habrán escuchado hablar, que es la presurometría de 24 horas o prolongada, o también el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que con equipos que están validados, que están recomendados por las guías, y que se toma la presión el paciente para no generar sesgo de determinación de presión arterial en el consultorio. Saben que muchos pacientes vienen al consultorio y ya vienen ansiosos, nerviosos, ¿qué me va a decir el enfermero o el doctor cuando me tome la presión? Me va a subir la presión, ya vienen de otra forma, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta cómo es su verdadera presión en el momento que está haciendo su actividad cotidiana, cuando está trabajando, cuando está en sus actividades recreativas domésticas, ¿sí? Entonces, pasar a la siguiente. Vamos a ver este paciente. Este paciente que tenía 52 años, ¿sí? En el momento es la columna amarilla, 128 de presión sistólica, LDL de 80, no fuma en el momento que lo vemos, 85 kilogramos, un peso adecuado, hace ejercicio y la glucemia estaba bien, ¿sí? Ahora, en la historia previa, fíjense cómo esta persona a los 20 años fumaba, tenía un poquito más de LDL, de colesterol malo, buen peso, hacía ejercicio, pasan los años, una década más, sube de peso, no hace ejercicio, sube el colesterol, sube la presión arterial, posteriormente a los 40 vuelve a seguir subiendo la presión arterial, se trata con medicación, en este caso muñecas enalapril, con rosuvastatina, baja de peso posteriormente y ahí es donde estamos encontrándonos a la edad de los 52 años. Entonces nosotros, ¿qué tratamos al paciente? ¿El paciente que está ahora a los 52 años o todo lo que cargó durante 30 años? Ese es Lo que cambió. Bien, a ver, entonces,
Eso es lo importante. Esto es la teoría de la caja negra. Es la teoría de cómo se aplica, pasar a la siguiente, que es la que está, ¿bien? Entonces, fíjense, uno dice, bueno, hacemos un score de Framingham, veamos los factores de riesgo acumulativos que tiene, edad, sexo, hipertensión, edilipémico, tabaquista, diabetes, obesidad, sedentario, estrés, etc. Y con eso nosotros tenemos que determinar a futuro qué eventos cardiovasculares mayores se pueden presentar y en qué tiempo. Sea por eventos mayores son muerte cardiovascular, infarto o angina inestable, ACV, enfermedad coronaria severa. Pasa a la siguiente. Ahí está. Ese es el punto. En el medio, hay algo que no estamos estudiando. ¿Qué es eso? Es la medición de la arterioesclerosis y la ateroesclerosis, ¿sí? Eso es lo que tenemos que determinar. Por eso los estudios de complejidad. Pasa a la siguiente. Ahí está. Arterioesclerosis, definida como una enfermedad de la media, una enfermedad difusa con envejecimiento normal o acelerado de las arterias. Y la aterosclerosis es una enfermedad de la capa íntima del vaso sanguíneo. No es uniforme y que se manifiesta en la presencia de placas. Todo eso se manifiesta hemodinámicamente con rigidez arterial, aumento de la onda de pulso, que es BOP, ¿sí? Genera ateromas y eso genera a nivel de las carótidas, femorales, aorta, cualquier arteria, presencia de placas, ¿sí? Eso es lo que tenemos que determinar. Un paciente hipertenso hay que descartar que no tenga enfermedad vascular obstructiva de manera obligada. Pasa a la siguiente. Como ven ahí, ¿sí? Esto es lo que dice. Arteria enferma es que habla de que es un hipertenso de larga data o que tenga una carga genética muy, pero muy importante que genere una arteriosclerosis de rápida evolución. Es la carga acumulada. Por eso hay que tener en cuenta no solo la carga hipertensiva, sino el tiempo de exposición a la enfermedad hipertensiva. Pasamos a la siguiente. Entonces vamos a tratar algunos temas. Digamos, la idea no es hablar un poco de esto, porque esto es más de la práctica que tenemos nosotros, pero quiero que entiendan un poco el concepto clínico de lo que importa y lo que involucra el efecto beneficioso de la presión arterial. Muchas cosas se demostraron, ¿sí? Si pasás a la siguiente, ahí están todos los diferentes fármacos donde actúa esto que habló un poco Miguel, para manejar el tema de la presión arterial, ¿sí? Está el grupo de los beta-bloqueantes, ¿sí? Que actúan a nivel principalmente del corazón, a nivel del músculo cardíaco, bajando la frecuencia cardíaca, y a nivel de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Disminuyendo la presión arterial. Hay otros que actúan a nivel del sistema nervioso central, sea por mecanismos indirectos, disminuyendo la liberación de noradrenalina o de algún vasoconstrictor, y con eso generar vasodilatación en la arteria. Los bloqueantes de los canales de calcio, que evitan que ingrese calcio a nivel del músculo liso del vaso sanguíneo, y con eso relajan y abren la arteria, disminuyendo la resistencia vascular periférica. A nivel de los riñones, todo lo que es diurético es porque actúa sobre el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y a nivel de los túbulos colectores del riñón, en los cuales hay diferentes grupos de fármacos porque actúan sobre diferentes segmentos, y esos permiten evitar la reabsorción de sodio y con eso eliminar y bajar la volemia y con eso la presión arterial. Hay otros, como los IECA o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que bloquean una fase muy primordial, que es la formación de angiotensinógeno 2, la cual es un reactivo que genera altísima vasoconstricción, imparable, y es la principal causa que genera daño renal.
Entonces, los IECA son protectores. ¿Hasta qué punto? Bueno, eso es lo que vamos a ver también. Diuréticos hay de todo tipo, ¿sí? Ahorradores de potasio, están las tiacídicos, diferentes actúan en diferentes países. También existen diuréticos osmóticos. El efecto osmótico es que absorbe, es como que chupa el sodio que está en el intersticio y lo elimina del organismo para bajar la volemia y con eso la presión arterial. Otros actúan sobre varios receptores. Bueno, es muy complejo el tema para hablar farmacológicamente y a nivel molecular qué es lo que hace cada fármaco en particular y nos escapamos de la charla porque estamos hasta el lunes a la mañana hablando de cada uno, ¿sí? Pero pasa a la siguiente, es lo más importante, ¿qué es lo que demostró? ¿Qué demuestra bajar la presión arterial? En realidad demuestra bajar la mortalidad, más de un 35% mortalidad global, baja la insuficiencia cardíaca en un 40%, la aparición de ACV en un 15%, ¿sí? Enfermedad coronaria, todos esos. Lo que menos evidencia hay es que la presión arterial en su descenso es generar la protección del todo renal. Algunos estudios en las últimas guías han demostrado que disminuir la presión arterial evita la progresión en su largo plazo y protege el riñón en el final del estadio de la presión. Es decir, uno evita llegar a la falla renal. Cuando falla el riñón, fallan todos los mecanismos de autorregulación de la presión arterial y ya se transforma en un paciente resistente y refractario a cualquier tipo de fármacos, o son los más difíciles. Un tratamiento con inhibidor de la enzima, un IECA, es contraproducente en el estadio de largo plazo. Es lo que se está estudiando, es decir, un paciente con falla renal, lo tratamos o no con inhibidores de la angiotensina. De hecho, está demostrado que sí hay que tratarlos, pero hasta cierto límite, y ahí estamos estudiando cuál es ese límite, ¿sí? Pasar a la siguiente. Entonces, fíjense cómo a medida que fue avanzando esto es experiencia, esto es estudios, son estudios los cuales demuestran, esto es la única forma de demostrar es con prueba ensayo y error. Es decir, anteriormente, como dice ahí, en las guías anteriores, se trataban solo los que eran hipertensos en un grado 2 o un grado 3, y el grado 1, que era un valor más o menos alto de presión arterial, pero que tenían alto riesgo cardiovascular o que ya tenían un daño de órgano blanco. Ahora están sugiriendo, por el mecanismo, por el valor pronóstico que genera, ya tratar a los de bajo a moderado riesgo cardiovascular, aunque sea un grado 1. O sea, ahora tratamos a casi todos los pacientes. El tipo de tratamiento, después lo vamos a hablar un poquito, pero hablo de tratamiento generalizado, ¿sí? Con modificación de estilo de vida y con fármacos. ¿Cuáles? Bueno, eso es muy complejo, pero podemos hablar un poquito. Ahí está los resultados de ciertos estudios y están aclarados cómo es que demostraron el metaanálisis ya del año 2014 de 9.000 pacientes que se trataron y redujeron en más de un 34% eventos cardiovasculares combinados, ACV, enfermedad coronaria, con tan solo disminuir 7 milímetros de la presión arterial sistólica. Otro metaanálisis demostró muy similar, con un 27% de reducción de eventos cardiovasculares mayores, con tan solo bajar 6 milímetros de la presión arterial sistólica. ¿Sí? Pasa a la siguiente. Entonces, las guías recomiendan varias cuestiones. Primero, el grado de hipertensión arterial que tiene el paciente y cómo abordarlo con el tratamiento. A todos se le va a indicar siempre cambio, modificaciones del estilo de vida. Eso es por obviedad, ¿sí? Pero ¿a quiénes tratamos primero? Inmediatamente. Bueno, los que son grado 2 y grado 3, a todos los pacientes. Y controlar, pero fíjese el objetivo en las últimas dos columnas, es controlarla en menos de 3 meses. Porque si no pueden tener una ACV, o pueden tener un infarto, o pueden tener lo que sea de evento cardiovascular mayor y se pueden morir, ¿sí? En cambio, a los otros grupos
que sean hipertensos de grado 1, que tengan presión normal alta, que no se definen como hipertensos, sino como presión arterial normal alta, bueno, es dependiendo de la terapia farmacológica en los que tienen alto, muy alto riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿sí? Pasa a la siguiente, ahí está, es un poco más en grande esto que estamos hablando en los grados más pequeños, digamos que cómo es el abordaje hoy en día, ¿sí? En los que tienen alto o muy alto riesgo, se van a tratar, aunque sean una presión normalmente alta o un grado 1 cuando ya supera 240 de sistólica o 90 de diastólica, ¿sí? Consulta, disculpe. Sí. Teniendo en cuenta que acá los gráficos habla de una presión arterial normal 130 a 139, que hoy en día se ha modificado este parámetro. ¿Usted también lo tiene en cuenta? Porque por ahí hablamos mucho de los adultos, pero estamos viendo hoy en día los pediátricos con este mismo problema. Sí. Digo, a modo de preventivo me refiero, ¿no? No estoy hablando de una persona con ya una patología declarada. En prevención se definió así, de esa forma. Antes, inicialmente se hablaba de hipertensión leve, moderada y grave. Eso cambió el término en las últimas guías, las cuales ahora son grado 1, 2 y 3. Y el término entre 130, ese rango de cifras, quedó determinado de esa forma, normal alta, pero es alta, ¿sí? Es decir, se trata igual. Es decir, no le pusieron grado 4 y quedó en como grado normal alto, ¿sí? Es como quedó. Esto se está modificando igual, eso se está aplicando y nosotros no deja de ser una guía, es una guía de toma de conducta que orienta el abordaje terapéutico. Yo no veo esta tabla y digo, veo un paciente o la tabla anterior, anda para atrás un poquito, Miguel, esa tabla y digo, bueno, a ver, este paciente tiene, fumó, no sé, y tiene 130 de sistólica, entonces, bueno, no, es de bajo riesgo, no lo trato. No, hay que ver mucho el contexto del paciente, ¿sí? Es decir, ¿tenés hermanos? Sí. ¿Qué edad tiene? Y 2 años más que yo. ¿Qué antecedentes tiene? Se murió de un infarto. ¿Está? Es decir, ahí ya somos más agresivos, a pesar de que tenga presión normal, entre comillas. Es decir, estos son guías en las cuales nos orientan a cómo abordarlo. Nada está dicho, nadie sabe el pronóstico de cada paciente, si sabemos que está demostrado que el tratamiento prematuro de estos pacientes, el captarlos y hacer un seguimiento, y ahí ya tiene que ver mucho más con el cómo lo abordamos en que no abandone los tratamientos, simplemente con que haga los controles y tenga esa adherencia, es suficiente a veces para lograr evitar los problemas a futuro, ¿sí? Así que sí, está muy bien la pregunta porque en realidad uno dice, bueno, sí, las guías van cambiando, pero sí, van a ir cambiando. Es más, capaz cuando salgan nuevos consensos van a decir que esto ya no es presión normal alta y van a decir, tratamos a de 120 de sistólica, ¿sí? Eso va a pasar, tarde o temprano, porque estaban avanzando los estudios, ya se demostró enfermedad vascular en personas que no tienen hipertensión. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, pasan una más. Bueno, un poco es esto, digamos. ¿Qué recomendaciones tienen? Bueno, fíjense cómo son las clases y niveles de evidencia, ¿sí? Clase 1 es que está sumamente indicado con altísimo nivel de evidencia científico, sobre todo en metaanálisis y demás. Entonces, todos los que están en 1A son lo que está altísimamente sugerido, no por expertos, sino por el ensayo clínico controlado por placebo con otro tipo de terapéuticas, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que tratar inmediatamente los que son grados 2 y 3, y que tienen enfermedad vascular, los grados 1 con bajo o moderado riesgo cardiovascular, ¿sí? Siempre hay que hacer una terapia farmacológica luego de 3 a 6 meses, ¿sí?
Fíjense la parte de adultos, ¿sí? Los que son altos o los que son muy mayores o que no son frágiles, hay que mantener, hay que tratarlos a los que tienen ya presión arterial sistólica más de 160. Son todas guías, ¿sí? Eso orientativas. ¿Qué hacer en los adultos que son frágiles? Bueno, cuando toleran, porque a veces la hipotensión arterial genera hipoflujo cerebral, más daño cerebrovascular o más daño renal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese equilibrio, ¿sí? Pasar a la siguiente. Entonces, ¿y qué tratamientos y seguimientos? Bueno, se recomienda esto, ¿sí? Siempre promover el cambio del estilo de vida óptimo, con ejercicio, con la dieta sin sal y demás, pero ¿cómo son los controles? ¿Sí? Fíjense que una persona que tiene una presión arterial normal, uno promueve y promueve la salud. Entonces, pueden hacerlo, lo revaluamos en un año. Y el nivel de evidencia no es tan importante, dice 2A. Es recomendado, sí, a mayor, pero tranquilamente podrían decirle venite en 6 meses. ¿Sí? Cambio, un paciente que tiene una hipertensión estadio elevado por arriba de 120 de sistólica, ya inicia un tratamiento no farmacológico, pero lo revalúa en 3 a 6 meses. Distinto es el caso cuando ya están en hipertensión de estadios 1 o 2 o más. Ahí ya se indica, según los scores que se aplican, que primero que yo había mencionado, cuál es el riesgo cardiovascular a 10 años. Eso es un score, es un puntaje. El puntaje es un porcentaje de qué posibilidades tiene esa persona de generar un evento cardiovascular mayor. Si supera entre 2 y 10%, hay que hacer un tratamiento ya no farmacológico y farmacológico con recontrol en un mes. ¿Sí? Eso está en las guías. Y ya cuando son hipertensión de estadio 2 o mayores, también hay que hacer lo mismo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las metas terapéuticas? Digamos, ahí ya es decir, ¿qué es un paciente bien controlado en su presión arterial? Bueno, ahí están también lo mismo, las guías siempre van a la evidencia científica, la evidencia de los estudios que han demostrado reducir la mortalidad cardiovascular total y eventos duros adversos. Entre ellos, bueno, se recomienda que tengan la presión arterial menor de 130/80 o menos, ¿sí? En menos de 65 años, una presión de 120 a 129 sistólica, más de 65 es esperable y está bien visto que tenga 130, 140, vigilando siempre los efectos adversos, ¿sí? Porque prefiero una persona añosa mayor que tenga un poquito más de presión arterial, porque ya tiene rigidez, las arterias son duras, no le vamos a bajar la presión arterial, pero por lo menos no tenga efectos adversos a los fármacos o a los tratamientos que le indiquemos. Las metas tienden a ser iguales para cualquier nivel de riesgo cardiovascular y siempre hay que considerar no reducir la presión arterial diastólica, ¿sí? Menos de 80, exceptuando para diferentes niveles de hipertensión arterial sistólica. Entonces, a veces uno logra tratar la diastólica, ¿sí? Y la presión sistólica se mantiene elevada. Y eso la presión de pulso, ¿saben lo que es? Es la diferencial entre la máxima y la mínima. Eso genera una onda que genera daño a nivel endotelial sobre los órganos diana. Pasa a la siguiente. Bueno, un poco lo que dicen las guías, ¿sí? En menos de 65 años, 120, 129 milímetros de mercurio, ya más de 80 años, 130, 140 de sistólica, está aceptable como un buen control de presión arterial. Las guías fueron cambiando, 2018, 2019, ¿sí? Si tienen o no alto riesgo o daño de órgano blanco, bueno, ahí ya sí o sí menos de 130, 80 de sistólica, lo más de 80 años, por eso son guías. Si uno usa una guía, va a tener un objetivo, otro usa otra guía,
Después hay metaanálisis y todo eso lo hace la experiencia, ¿sí? Y cada uno tiene su cohorte, su paciente cómo evoluciona, porque uno puede tener un paciente bien controlado según las guías y de repente hace una ACV, y entonces en algo se equivocó o en algo no se adhirió al tratamiento. Pasa a la siguiente. Y entonces también están los tratamientos no farmacológicos. ¿Por qué casarnos siempre con los fármacos? Si está hipertenso le damos esta medicación y siga tomando esto y nunca, y no estar promoviendo la salud y haciendo énfasis en el cambio del estilo de vida. Muchos pacientes se curan o se controlan, no se cura la hipertensión, sino que se controla simplemente con hacer cambios en la vida, en el estilo de vida. Y fíjense cómo una disminución de, ya con bajar la ingesta de sodio, podemos lograr bajar la sistólica 2 a 8 milímetros de mercurio, y está demostrado científicamente eso, ¿sí? Alimentos ricos en potasio, cómo cambiar los patrones alimentarios. Fíjense cómo van descendiendo simplemente los niveles de la cifra de presión arterial con tan solo, sin administrar ningún tipo de fármaco y evitando efectos adversos a las drogas, ¿sí? Consumo de bebidas alcohólicas, la actividad física, como el ejercicio aeróbico puede reducir 5 a 8 milímetros de mercurio, y también efectos combinados de la alimentación y la actividad física pueden generar este cambio de 5 milímetros en el descenso, ¿sí? Ya con eso, con descender entre 10 milímetros la presión arterial sistólica o 5 la diastólica, reduce más de un 40% el evento duro de enfermedad cardiovascular global. Entonces estaríamos haciendo un beneficio muy importante para el paciente, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, y ahora viene una cuestión de los fármacos, es decir, la combinación, son todos estudios, ¿sí? Que la reducción de eventos cardiovasculares contra otros fármacos, cuáles son los que demostraron en realidad gran beneficio. Y bueno, los grandes beneficios, por eso son los primeros que se utilizan en el primer abordaje, son los inhibidores del sistema de renina-angiotensina, o antagonistas cálcicos o diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida. Fíjense que la furosemida no está. Nosotros no tratamos la hipertensión arterial con furosemida, simplemente la furosemida está remarcada abajo. Fármacos para situaciones especiales. Pacientes con enfermedad renal en su estadio, digamos, ya casi terminal. Se usan para pacientes que son refractarios o resistentes, ¿sí? Pero todos estos fármacos, grupos de fármacos, son los que han demostrado reducir eventos cardiovasculares y son los que se tienen que aplicar, ¿sí? Beta bloqueantes de primera, segunda y tercera generación, antagonistas cálcicos. Después están los alfa bloqueantes o fármacos de acción central. Muchos se utilizan en pacientes o personas que están embarazadas o vasodilatadores, ¿sí? Y la combinación. Pasamos a la siguiente. Entonces, cuando una persona ahora, cuando combinamos los fármacos, primero en la modificación del estilo de vida, ¿sí? Pero cuando estamos en un nivel 1, definimos que es de riesgo bajo, aplicamos una monoterapia y le hacemos el control. Ya en nivel 2 y nivel 3, lo que está demostrado con riesgo moderado alto es iniciar inmediatamente una combinación de 2 fármacos en su inicio terapéutico, ¿sí? Eso cambió, esto es algo nuevo, esto es algo que se está aplicando, es decir, una persona que tiene un grado de una cifra de hipertensión de nivel 2 y con un riesgo moderado, ya empieza con terapia combinada y no tome un enalapril, nos vemos 6 meses, ¿sí? Es, tome un enalapril y tome una hidroclorotiazida y nos vemos en 3 meses, ¿sí? O 3 fármacos se pueden aplicar, ¿sí? Depende del caso particular. Pasamos a la siguiente. Y ahí estaba, bueno, un poco lo que el Consenso Argentino de Hipertensión, también en el año 2017, cómo estaba clasificado las combinaciones. Y fíjense, de vuelta, siempre hago énfasis en esto, en cómo determinar el riesgo cardiovascular global. Y todos los que son alto riesgo, muy alto riesgo, son los que tienen que inmediatamente recibir el tratamiento farmacológico combinado con modificación de estilo de vida y controles mensuales, ¿sí?
Pasamos a la siguiente. Bueno, estas son un poco las recomendaciones según los niveles de evidencia, ¿sí? Pasa a la siguiente. Y bueno, ¿cómo se hace la aplicación? Digamos, ¿cómo se aplica esto? Tenemos diferentes pasos. El paso 1, bueno, un doble esquema antihipertensivo con un IGK-2 combinado con un bloqueante cálcico o un diurético, ¿sí? Esa es la primera recomendación. No funciona, se le agrega el tercero, el que no agregan el primero, ¿sí? Si eligen un IECA y con un bloqueante cálcico, agregan el diurético en el segundo paso. ¿Mm? Y ya cuando es resistente y que no responde a la triple combinación, la cuarta droga es un espironolactona, ¿sí? Es un bloqueante, ¿lo conocen? Es un bloqueante y la aldosterona. Y la aldosterona es un reabsorbedor de sodio a nivel renal que hace que genere hipertensión arterial por aumento del volumen sanguíneo efectivo. ¿Mm? Bueno, ahí habla de considerar derivar a un especialista que, bueno, en ese caso ya nos toca a nosotros o le toca incluso nosotros, yo derivo a un especialista en hipertensión arterial, ¿sí? Son los casos más difíciles cuando ya no responden este tipo de drogas. También se pueden probar otras drogas, ¿sí? Beta bloqueantes, diuréticos, como les decía, el diurético, la furosemida, y si no responde ya tiene que ser derivado, ¿sí? A un estudio más exhaustivo de su hipertensión arterial. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿cuáles demostraron? Todos estos antihipertensivos han demostrado ser eficaces en reducir eventos cardiovasculares, que son los IECA, los ARA2, que son el losartán o el sartán, los bloqueantes cálcicos y los diuréticos tiacídicos. La furosemida no reduce mortalidad, fíjense. Es un concepto que yo lo remarco porque muchas veces en la guardia se aplica la furosemida en un hipertenso y no es para eso, ¿sí? Es para otro tipo de manejo. Para la insuficiencia cardíaca es gold estándar, obviamente, hipertenso con insuficiencia cardíaca es furosemida. ¿Mm? Bueno, pasa a la siguiente. ¿Qué otras cosas no utilizar? ¿Sí? Dos beta bloqueantes, dos bloqueantes del sistema de la renina-angiotensina no utilizar. Es decir, está absolutamente contraindicado usar enalapril y valsartán o losartán. Eso no se aplica, ¿sí? Pasa a la siguiente. Y hay otros tipos de tratamientos que se pueden utilizar en los pacientes que están resistentes, ¿sí? Como pueden ser la denervación renal, como les expliqué que el riñón en su fase de deterioro final a veces genera una resistencia a la hipertensión, entonces es una indicación para aplicar este tipo de terapéuticas en casos extremos, ¿sí? Perdón, ¿eh? Ah. No, perdón. Bueno, también, bueno, esos son tipos de tratamientos con dispositivos para tratar la parte de enfermedad a nivel neurológico, a nivel de los mecanismos reflejos que se generan a nivel del sistema nervioso autonómico, ¿sí? Esos se están aplicando, son novedosos, no tienen gran por ahora, evidencia en su aplicación porque todavía falta mucho por desarrollar, ¿sí? Y ahí está la recomendación. Estos dispositivos en hipertensión no se están por ahora recomendando como un tratamiento, digamos, convencional, sino se están en fase de investigación y no hay eficacia y seguridad de este tipo de tratamiento. Eso después lo puede investigar si a uno le interesa. Son cosas nuevas que se están investigando y la verdad que quizás a futuro se apliquen en la práctica cotidiana. Pasa a la siguiente. Entonces, otros consejos, en los muy mayores, evitar alfa-bloqueantes y diuréticos de ácido. Los diuréticos, en realidad, en los ancianos generan deshidratación, deterioro de la función renal, y si se aplica, se usa en monoterapia o terapia de bajas dosis. No se aplica de manera tan intensiva como en los pacientes jóvenes. Pasa a la siguiente. Lo mismo otros para diabetes, se están utilizando inhibidores es el
la dapagliflozina, ¿sí? Que reduce mortalidad. En el EPOC, evitar los diuréticos de asa, ojo con los pacientes EPOC, esos generan aumento del hematocrito porque contrae la volemia y hace que genere mayor viscosidad sanguínea y aumenta la presión arterial. Además de la alcalosis metabólica, sí genera agravamiento de la secreción de moco. Pasa a la siguiente. Bueno, otro consejo de anticoagulados también, niveles de presión arterial controlados menor de 140-90, y la siguiente, esa pasala porque es terapia oncológica y demás. Bueno, ya está, terminamos, porque ahí está, conclusión, una más. Ahí está, perfecto. La conclusión que hablaba es cómo tratar el riesgo cardiovascular global, no solo la presión arterial, sino siempre ver un abordaje clínico global de todo, ¿sí? Con metas terapéuticas siempre menores a 140-90 y considerando los factores de riesgo del paciente y el valor pronóstico a futuro según los scores y cosas que podamos determinar. Bien, creo que termino. Bueno, hay nada más, pero ya estamos. Ahí está. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? No, la verdad creo que recontra claro. Y encima fuiste desarrollando todo lo que fuimos viendo anteriormente, el diámetro de los vasos, de cómo funcionaba el sistema yuxtaglomerular. Y muy importante para las personas el manejo no farmacológico, ¿no? Porque uno está acostumbrado a hablar de hipertensión y hablar de manejo farmacológico. Acá planteamos el manejo del no farmacológico y el control, ¿no? El control para detectar a esas personas, para poder captarlas y hacer un control para que no lleguen a esa hipertensión, o sea, para que no lleguen a esa lesión del órgano blanco, ¿no? La verdad que me pareció bastante bueno. Si tienen algunas preguntas. Sí, profe, yo quería hacer una pregunta. Bueno, me agarró un día mucho dolor de cabeza, me subió la presión a 18,9. Mi médico de cabecera me manda una cardióloga. La cardióloga me hace un electrocardiograma. Soy una persona obesa, o sea, gordita, trabajadora full, y ella me dijo que estaba todo bien con un electrocardiograma y me mandó a tomar enalapril 10 cada 12 horas por 7 días y después por 6 meses, uno cada 24 horas. El tema es que el enalapril, cuando yo no estoy nerviosa, me baja la presión a 10,6, 11,7. O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Irme a otro lado. Vivo en un pueblo, soy de San Luis. Acá hay algo que no llegué a poner en diapositivas porque si no se iba a hacer muy largo la charla. También está lo que son los mitos y leyendas de la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, esto es algo que quedó incorporado en la sociedad científica y demás, pero está demostrado que, por ejemplo, una persona con cefalea y hipertensión arterial asociada, en realidad la hipertensión no es causa de la cefalea, ¿sí? Es decir, la hipertensión es reactiva a la cefalea. ¿Se entiende o no? O sea que me sube la presión, por eso me duele la cabeza. No, al revés. Te duele la cabeza, por eso te sube la presión arterial. Bien. ¿Sí? Lo mismo se demostró en el sangrado por la nariz o la epistaxis. Sí, me pasa. Es decir, quien sangra por la nariz y tiene hipertensión, en realidad la hipertensión es reactiva del sangrado y no porque la hipertensión está sangrando, haciéndote sangrar la nariz. Bien. ¿Sí? Esto no las puse, eran muy interesantes las diapositivas esas que tenía para que podía haber presentado, pero bueno, sí iba a ser extenso. Y realmente tratar, a veces hay que ver las causas de tu cefalea primero, ¿sí? Es muy probable que si vos ya contaste un poquito que si tenés factores de riesgo, pero sí. También es cierto, no a todo lo que tienen cefalea le sube la presión a 180, ¿no? 90 y demás. Es decir, eso
sucede cuando los mecanismos de autorregulación ya están con ligera alteración. Entonces, yo creo que el tratamiento inicial está bien, la doctora te indicó en Alapril, te bajó mucho la presión porque en realidad se te fue la cefalea y ya está, no necesitas, ¿o no? Sí, así sucedió, sí, es así. Ahora debes tener presión normal y si tomas Enalapril y seguís tomándolo, te vas a ir bajando la presión, es lo más lógico, ¿no? Por eso lo dejé de tomar. Lo que tendrías que hacer en realidad es hacer un estudio como esto que hablamos en la aplicación, de empezar a hacer electrocardiograma, ya lo tenés, tendrías que hacer unos análisis de orina, también de plasmáticos, evaluar con Doppler a ver si tenés obstrucciones, aunque sea una mínima, ¿viste? Tendrías que abordarlo de esa forma, pero más que nada para una prevención de la salud, digamos, ¿no? Para evitar a futuro todo esto. De todas maneras, siempre promoviendo los cambios en el estilo de vida. Lo primero que tengo que hacer. El término presión, o sea, que tengamos presión arterial nerviosa, ¿eso existe? No. ¿Qué motiva? En realidad existe porque en el sentido de que lo regula el sistema nervioso autonómico eso, y eso está asociado, hay conexiones asociadas a los sentimientos, a la cuestión de cualquier contexto que suceda emocional, ¿sí? Pero eso no habla de que sea el hipertenso emocional, por así decirlo, ¿sí? Eso es algo que no tratamos hipertensos emocionales, nosotros tratamos hipertensos que persisten, ¿sí? Hay para diagnosticar hipertensión tienen que ser varias determinaciones, ¿sí? De cifra de presión arterial en diferentes contextos. Por eso a veces, si una persona viene nerviosa, angustiada y tiene presión alta, bueno, ese día podemos tratar, pero no es para iniciar un esquema terapéutico a largo plazo, sino es para reevaluar el contexto y después definir si empieza o no un tratamiento. Porque ahí tendríamos que hacer un monitoreo de la presión arterial en su día cotidiano, ¿sí? A veces nosotros también, los cardiólogos somos, creo que recetamos más clonazepam que los psiquiatras, te digo una cosa, esto es algo real. Me lo sugirieron y dije no porque trabajo con adultos mayores, así que dije no. Sí. Nosotros recetamos muchísimo clonazepam y más lo que tienen enfermedad coronaria, que han tenido un infarto, ¿sí? Eso es algo que nosotros le robamos el terreno a los psiquiatras, terminamos haciendo tratamientos con psicofármacos, los cuales han demostrado incluso mejoría en el control de la presión arterial, ¿sí? Evitando eventos duros en el futuro. Bueno. Sí, existe la presión arterial. El hipertenso esencial es el llamado, es lo que clásicamente se define, es el hipertenso que no tiene una causa, digamos, porque solo es el mecanismo de esto que explicó Miguel de la autorregulación de la presión arterial que está afectado, y después están los hipertensos secundarios a patologías. Eso también. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya vieron noche, quieren ir a dormir todo, me parece. Yo, Karina, buenas noches, otra vez. Bueno. Entendiendo que desde la enfermería, nosotros estoy estudiando enfermería en esta universidad, y viendo la enfermedad como preventiva, ¿sí? Hablando de lo preventivo, por ahí existe poca, si bien los clínicos o la intervención es más bien asistencial, o sea que la persona con esta patología llega ya con un diagnóstico presente. Cuesta mucho que una persona joven o adulta tome medidas preventivas previo a un caso. Desde su profesión, ¿qué sugiere usted en la promoción? Pacientes que, por ejemplo, uno va a una escuela o va a veces en la consejería dentro de la sala de atención cuando está esperando su turno, por ahí es poca, digo, dentro de la atención primaria me refiero, ¿no? Claro. Poco conocimiento de lo que es la cardiólogo, siempre hablamos de la clínico y lo asistencial directamente, o sea, el paciente llega con un síntoma ya claro.
cómo usted a nosotros como futuros enfermeros nos orientaría para hacer la promoción. Porque si bien usted hablaba en alguna parte de diagnósticos o exámenes mucho más invasivos, al menos que declara más envejecimiento, por ejemplo, en las arterias, que algo en la atención primaria no se va a ver hasta que no esté este paciente mucho más avanzado. Justamente, bueno, en esta sociedad que estamos viviendo, se aplican campañas en promoción de la salud. Eso ha demostrado beneficio. Es decir, el conocer, que la gente tenga noción de lo que es esta patología y otras más, ¿no? Porque también está campaña para el cáncer de mama y otras más. Es el punto de abordaje inicial. Eso es real, eso es en salud pública, es el primer paso que hay que aplicar, es el primero. Ahí es donde están los puestitos para control de la presión arterial, que no los veo hace rato, no sé si siguen estando en los subtes, en las estaciones que lo sacaron, no sé qué pasó. Era muy bueno eso. La gente iba a tomarse la presión arterial y decía, pará, que tengo 180 decibeles, es una enfermedad. La hipertensión es una porquería, perdón el término, porque es una enfermedad silente, te mata sin que se des cuenta. Cuando llegaste al estado final ya tenés el ACV o la enfermedad coronaria y ya es tarde, porque empezamos a tratar agresivamente, pero todo no se puede salvar lo que está perdido, ¿no? Esto es lo que sucede. La promoción de la salud tiene que iniciar desde el nacimiento, de que incluso viste que ya se está aplicando de no darle sal a los chicos, de cuidado con las dietas, digamos, que tengan altos niveles de colesterol y todas esas cosas, es lo que se tendría que estar aplicando, ¿sí? Yo creo que no hemos llegado a resolver ese problema tampoco, ¿no? Bien. Muy importante en lo que es atención primaria, hacer una buena anamnesis, ¿no? Preguntar qué antecedentes tiene la persona, cómo es su estilo de vida, cómo es los antecedentes que tiene desde su familia, ¿no? Hermanos, padres, muy importante también eso, para detectarlos previamente y hacer controles, ¿no? Y en esos controles, en los cuales se realiza esta anamnesis, se pueden detectar estos 130, 132 de sistólica y bueno, ya empezar a trabajar con medidas no farmacológicas o lo que serían hábitos saludables. María José, la última pregunta y después vamos cerrando. Profesor, Sí. ¿puedo hacer una pregunta? ¿En qué edad puede tener un menor presión? Porque yo ¿Cómo? conozco una nena que le sangra mucho la nariz y los papás todavía no han ido al médico y le han dicho que es normal. Pero la nena es gordita. ¿Cómo podés hacer vos que la menor, podemos darnos cuenta que la menor en ese momento del sangrado haya tenido presión alta? No, muchas veces, sobre todo en los chicos, se produce por debilidad de esos capilares que tenemos en las fosas nasales. Por desgracia, podríamos decir que es algo, entre comillas, ¿no? Habitual. Eso tiene que ir a un otorrino, ver cómo es la integridad de esos vasos y hacerle algún tratamiento específico. Ah, porque como dijeron que podíamos darnos cuenta cuando el sangrado de No, al revés. nariz. Es cuando sangra, Sí. puede subir la presión arterial, ¿sí? Es al revés. Entonces hay que tratar el sangrado y no tratarlo como hipertenso al paciente. Ah, Es bueno. así. Sí, no, porque a veces dicen que cuando una persona es obesa y tiene colesterol alto, puede producir una presión alta. Claro. Lo relacionan así. Yo pensando esta menor que sangraba mucho, yo pensaba puede que tenga presión alta
y como ustedes me dicen, que puede que sea una debilidad en los vasos. Sí, seguramente es más de otorrino, eso lo puede manejar el otorrino. Le va a observar los vasos que tienen las fosas nasales y le va a aplicar el tratamiento. Ajá. ¿Qué Pero quiere decir? no se correlacionan, sino que en el caso de que haya un aumento de la presión arterial, primero se da el sangrado y después, como consecuencia, el aumento de la presión arterial. Ese sería el mecanismo, no Bueno. como pensamos habitualmente. Bueno, profesor, gracias por sacarme la duda. No hay problema. Bueno. Profe, Sí. Disculpe que lo interrumpa. No, yo le contaba sobre mi situación, porque recién me acaba de pasar incluso. Le escribí un poco que siento como un salto al vacío, por así describirlo de alguna forma, que siento como adentro del corazón. O sea, me pasa ya hace tiempo atrás y es algo como recurrente. Siento como una sensación de caer de una montaña rusa. Es como... Sí, eso lo estoy viendo en el chat. Como si fuera que se me para la sangre, por así decirlo. Es como una sensación de vacío. Claro. Bueno, en ese caso tendrías que ir a la guardia, ¿no? A que te hagan unos estudios. Van a empezar primero con un electrocardiograma, después y con un laboratorio, ¿no? A ver qué puede ser lo que te esté causando. Puede ser algo, por ejemplo, emocional, puede ser alguna arritmia, pueden ser muchas cosas lo que esté pasándote, hay que ver bien el motivo y después te derivarán al especialista. Si sospechan algo cardiológico, ¿no? Te van a derivar al cardiólogo y tal vez hacerte una ecografía o alguna... Lo escuché con intermitencia, era como que se escuchaba entrecortado. Bueno, tenés que acudir al sistema de salud y ahí te van a evaluar. Voy a tener un par de días más. No, tenés que ir a una guardia directamente. Después ahí te van a ir evaluando y irán detectando el foco o el motivo por el cual te esté pasando eso. Y después te derivarán con el especialista. Claro, sí, yo le comentaba esto porque mi papá fue diagnosticado con agrandamiento del miocardio. No sé si algo que se puede producir por genética o por alguna situación así, congénito, no sé. Mira, el aumento del músculo del miocardio puede ser desde Chagas, por ejemplo, ¿no? O puede ser por algún tipo de insuficiencia cardíaca, por algún motivo, ¿no? Hay que ver el motivo. Eso después, cuando vayas con el especialista, te va a ir guiando a ver si puede ser algo que también te influya a vos o es propio de tu padre. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias. Muy amable. No, por qué. Si no tenemos más preguntas, le agradecemos. Carlos, ¿está por ahí? Te agradecemos. Sí. ¿Cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, muy bueno, ¿eh? La verdad que Hernán, muy claro. Creo que se desarrolló bien el tema, por ahí un poco, digamos, con una profundidad que por ahí no todo el mundo puede haber entendido todo, porque, bueno, son muchos alumnos que recién están empezando con la carrera, pero bueno, para que vean que todo esto es un mundo, ¿no? Que por eso tienen que estudiar, por eso tienen que empezar con los conceptos fisiológicos que planteó Miguel, para poder ir entendiendo después la clínica, la patología, la farmacología. Todo eso implica toda una línea de conocimiento que uno tiene que ir aplicando, pero partiendo de las cosas básicas. Así que muchas gracias, Hernán. Te felicito, Miguel. Y bueno, creo que ya estamos en hora como para ir cerrando. Exacto, recontra en hora. Muchísimas gracias, Hernán. Saludos a todos. Después vamos a subir este video al canal, así que les estaremos llegando. Completen el formulario y nada, buen fin de semana.